Tenía 19 años cuando bajé del bus en la terminal de transporte de Bogotá con una maleta liviana y un cuaderno forrado en papel adhesivo de flores. Venía de un municipio de Cundinamarca con el corazón acelerado por la mezcla de cansancio y expectativa, y con la idea fija de que en la capital todo empezaba más temprano y terminaba más tarde. Aquella mañana de 1972, el frío se metía por las mangas como si quisiera probar la decisión de quienes llegábamos. Yo me abracé a mí misma y repetí en silencio que estaba lista para construir una vida ordenada, distinta a la que el azar y la costumbre habían armado para mí. No sabía todavía que ese deseo de orden sería mi fortaleza y, durante años, mi forma de no mirar ciertas grietas. La luz eterna apareció. En ese contexto de trabajos temporales y piezas arrendadas, como una promesa perfectamente doblada. Alguien me ofreció un folleto con márgenes subrayados y una sonrisa que no juzgaba mis zapatos gastados. Me explicaron la estructura de las reuniones, el calendario de estudio y la manera de servir con puntualidad y silencio. Me aferré a esa gramática nueva, como quien aprende un oficio que por fin da nombre a lo que uno hace con las manos y con el tiempo. Los días se llenaron de horarios, lectura por la mañana, apuntes al mediodía, en los descansos de la papelería donde conseguí empleo, reuniones por la tarde y de regreso, listas para el día siguiente. La ciudad parecía más habitable cuando estaba segmentada en casillas y listas. En el orden había una calidez que mi cuarto con ventana a un patio interior no me daba. Aprendí rápido a presentarme con sobriedad. No necesitaba ni telas caras ni adornos visibles para sentirme correcta. Bastaban un vestido sencillo, zapatos sin tacón y una libreta para tomar notas. Las hermanas del salón, un auditorio modesto cerca de San Victorino, me animaban con gestos pequeños. Una mano en el hombro cuando acertaba en una cita, un cuaderno extra cuando mi letra se apretaba de tanto subrayar. Empecé a memorizar pasajes como si ordenara estantes. Cada versículo encontraba su sitio en mi cabeza, y yo me sentía útil por primera vez de manera adulta. Ser útil fue, durante un tiempo, la forma de la felicidad que mejor supe sostener. Al poco tiempo, me asignaron tareas discretas: limpiar el salón después de cada reunión, clasificar publicaciones por temas, preparar pequeños resúmenes para quienes faltaban. Nada espectacular, todo medible. Esa mensurabilidad me calmaba. En la papelería de la Candelaria, donde trabajaba como auxiliar, pasaba horas forrando cuadernos escolares y, casi sin darme cuenta, fui forrando también mi vida con capas de método. En la pared de mi cuarto pegué un calendario hecho a mano. En tinta azul, los turnos de servicio; en tinta negra, el trabajo; en lápiz, los imprevistos que podían borrarse sin dejar mancha. Empecé a evitar lugares que antes me parecían normales: los bailes improvisados del barrio, el cine de los domingos, no porque fueran maldad en sí, sino porque me distraían de la rectitud que quería cultivar. Mi madre decía, medio en broma y medio en reproche, que yo hablaba como un librito. Yo sonreía porque en el fondo me tranquilizaba ser un librito. Los libritos tienen índice y el índice evita perderse.
En 1973, en un lote de Engativá, me bauticé en una piscina desmontable cuyo cloro daba al agua un tono verde que yo, en mi emoción, quise ver como el Jordán. Guardé la fecha con una caligrafía esforzada en mi cuaderno de flores. Al salir, sentí que el aire frío era una confirmación y que mi respiración, por fin, llevaba el mismo compás que la ciudad. A partir de ese día, mi vida se volvió un mapa trazado con la línea gruesa de dentro y la línea punteada de fuera. Dentro estaban la lectura, la obediencia y el trabajo silencioso. Fuera estaban las conversaciones largas sin un fin claro, las dudas que no conducían a una tarea y toda celebración que no pudiera convertirse en un inventario de gratitudes. En el salón conocí a mujeres mayores que hablaban con la serenidad de quien ha visto caer y levantarse varias veces la misma casa. Una de ellas me enseñó a hacer listas que no se rompen. En la primera columna, lo que depende de mí. En la segunda, lo que requiere permiso. En la tercera, lo que solo necesita paciencia. Me recomendó no escribir nada en la cuarta, lo que no existe, porque, dijo con una sonrisa, siempre hay alguien que intenta colar en esa columna las preguntas que no sabe formular. Yo asentí y en ese gesto ya había una lealtad. Las preguntas, cuando llegan antes de tiempo, pueden parecer rebeldías. Cuando llegan después, a veces encuentran la puerta con candado. El año de 1975 trajo una preparación silenciosa. Se revisaron cronologías, se estudiaron publicaciones y se ajustaron expectativas que unos llamaban fe y otros calendario del espíritu. En la papelería, mientras cortaba papel contacto y contaba lapiceros, me sorprendía imaginando cómo sería el mundo si, como decían algunos, lo señalado encontrara su hora. No sé si fue miedo o ilusión, pero por unas semanas el ruido de la séptima pareció alejarse, como si yo caminara dentro de un pasillo acolchado. Cuando ese pasillo terminó y la ciudad volvió a sonar igual que siempre, me dijeron que lo importante era el significado, no la aritmética. Lo acepté sin pelear, quizás porque en aquel entonces mi necesidad de obedecer era mayor que mi destreza para comprender. La obediencia, como los abrigos, abriga y también limita el movimiento. Uno no lo nota hasta que intenta levantar los brazos. No me consideraba crédula, sino aplicada. Había aprendido a distinguir el tono de voz de los ancianos cuando algo era no negociable y cuando era una recomendación. También había aprendido, con la misma delicadeza con la que se despega una etiqueta sin romperla, a guardar silencio cuando se nos pedía no comentar ciertos temas fuera del contexto de estudio. Esa habilidad para el silencio fue, por un tiempo, mi salvoconducto. Me permitía estar en todas las tareas, estar en todas las listas, ser convocada sin sospecha. A cambio, yo ofrecía puntualidad y una letra ordenada que servía para limpiar actas, acomodar libros y llevar registros que nadie me pedía pero que yo consideraba esenciales. Nadie discute con quien llega a tiempo y entrega una hoja impecable. A finales del 75, el salón se llenó de una calma particular. No era resignación ni derrota, era un acuerdo tácito de seguir, de trasladar el fervor a la diligencia, como quien cambia el fuego por la brasa para que la comida no se queme.
Yo, que aún vivía en piezas arrendadas y contaba cada moneda antes de subirme al bus, encontré en ese cambio de ritmo una prueba de madurez. Sentí que si era capaz de sostener la rectitud sin la emoción del anuncio, entonces mi convicción era más profunda, más mía. De manera discreta, empecé a recibir tareas un poco más grandes: coordinar la limpieza de los baños, calcular cuántas publicaciones se necesitaban por semana, armar un pequeño inventario de cuadernos y lápices. Siempre había un inventario esperando por mí y yo, agradecida, lo encontraba antes de que hiciera falta. En casa, las cosas eran más abigarradas. Mi madre, que vendía arepas en la esquina, me miraba con una mezcla de alivio y distancia. Le tranquilizaba que yo tuviera ocupaciones claras, le preocupaba que yo hubiera dejado de reírme con la facilidad de antes. Me preguntaba por qué ya no iba al cine o a la misa del barrio. Yo respondía con frases pulidas que no la convencían, pero que, al menos, cerraban la conversación sin herir. En esas sobremesas breves aprendí que el amor familiar también se expresa como un método. Se repasan las mismas 3 preguntas, se dan las mismas 3 respuestas y se guarda lo que no cabe en el mantel Bogotá. En esos años tenía un color que yo recuerdo como una mezcla de gris y crema, el color del papel viejo que aún sirve para tomar notas. Caminaba por la séptima con la cabeza cubierta por un pañuelo y un paso que se volvió cada día más decidido. No pensaba en la palabra sacrificio, pensaba en prioridad. Si una tarea es prioritaria, el resto se acomoda. Ese verbo, acomodar, fue mi compañía predilecta. Acomodar los horarios, acomodar los cuadernos, acomodar el corazón. No sabía todavía que, al acomodarlo todo, a veces se corre el riesgo de dejar fuera lo que no encuentra sitio, aunque sea necesario. Con el tiempo, comencé a sospechar que mi mayor fuerza, esa capacidad de ordenarlo todo, también podía convertirse en un filtro que me impidiera ver. Pero esa sospecha era apenas una sombra en la esquina de la mesa. Yo la ignoraba barriendo un poco más, subrayando un poco más. Si hoy miro hacia atrás, me reconozco con ternura y con un poco de compasión. Yo estaba construyendo herramientas, y esas herramientas, más adelante, me servirían para algo que entonces no podía nombrar. Por ahora, en 1975, me bastaba con llegar a tiempo, con entregar actas sin tachones y consentir, al final de cada jornada, que no le debía nada al desorden. Así terminó mi primera estación en la luz eterna. Una temporada de aprendizaje intensivo, de pertenencia luminosa y de reglas que encajaban como piezas de un rompecabezas recién comprado. No había conflictos visibles, porque los conflictos, cuando uno está enamorado del orden, se interpretan como oportunidades de ajustar mejor una tuerca. En mi cuaderno de flores escribí, al cerrar el año, 3 palabras que me guiaron como un faro silencioso: pertenecer, obedecer, servir. Las escribí con tinta azul, la misma con la que marcaba los inventarios en la papelería. No imaginaba aún que, años más tarde, esas palabras iban a cambiar de orden y que al cambiarlas, yo iba a cambiar con ellas. A comienzos de los 80, Medellín me recibió con el zumbido constante de las fábricas y un aire cálido que pedía sombrilla incluso cuando el cielo estaba despejado.
Llegué con una carta de recomendación para un trabajo temporal en una empresa textil de Guayabal. Inventarios, archivo, hojas que pedían el mismo rigor que yo venía afinando desde hacía una década. Mi maleta, otra vez, llevaba un cuaderno forrado y una convicción de que el método sería suficiente para sostenerme en una ciudad que no conocía mis pasillos internos. Busqué el Salón de la Luz Eterna más cercano al barrio donde logré arrendar una pieza. Lo encontré detrás de una panadería que comenzaba a oler a bollo desde antes del amanecer. El salón era estrecho, de sillas metálicas y ventiladores de techo que giraban con un esfuerzo apenas audible, como si su discreción fuera una regla escrita en las paredes. Introduje mi nombre en la lista de asistencia con la misma letra aplicada de Bogotá. Me entregaron un manual revisado y una hoja con recomendaciones de estudio que ya conocía, aunque actualizadas con matices que parecían responder a circunstancias locales. Me sentí nuevamente dentro de un tablero que dominaba, con fichas previsibles y una estructura que favorecía a quien no improvisa. La empresa textil, por su parte, me dio otro tipo de tranquilidad. Los inventarios tenían cifras concretas y las telas, al contarse por rollos, imponían una materialidad que en el salón solía diluirse en principios generales. Me veían como alguien que resolvía listas con eficacia. Nadie discutía con la eficacia. Empecé a notar, sin embargo, que mis listas tenían una nueva columna invisible. Cosas que no encajan del todo. Llamé así a pequeñas observaciones que, separadas, no significaban mucho, pero juntas comenzaban a dibujar un contorno incómodo. No era escándalo, era aritmética. Primero fue la ausencia súbita de una joven a la que llamaré Luisa. Solía sentarse 2 filas adelante y llevaba un cuaderno con un sistema de marcas que me recordaba al mío, aunque más colorido. De un día para otro dejó de aparecer. Pregunté con naturalidad si estaba enferma o de viaje. Respondieron que estaba desacompasada y que era prudente enfocarnos en nuestras propias tareas. Anoté esa palabra en mi cuaderno, no para cuestionar a nadie, sino porque me pareció nueva en su uso. Desacompasada, fuera del ritmo, fuera del método. Cerré el cuaderno con delicadeza para no ofender al aire. Luego vino un informe interno sobre correcciones fraternas que incluía casos hipotéticos y una secuencia de pasos que, por primera vez, leí con la precisión de quien compara 2 versiones de un mismo documento. Algo en la secuencia era demasiado circular. La queja debía canalizarse por quienes, en teoría, podían ser parte del problema. La prudencia exigía silencio en nombre de la unidad. El amor pedía no exponer errores para no escandalizar a débiles. Comprendí la lógica, pero la lógica no me explicó dónde quedaba el resguardo de quien señalaba un daño real. En el mundo del archivo, aprendí que las rutas deben estar previstas para lo ordinario y también para lo excepcional. De lo contrario, lo excepcional queda a merced del azar o del poder, que no siempre son justos. Mis días en Medellín se fueron llenando de una alternancia curiosa, la nitidez de las cifras en la bodega y la niebla de los procedimientos ambiguos en el salón. En la bodega nadie se ofendía si uno preguntaba dónde estaba el faltante de un rollo. Se buscaba, se contaba de nuevo, se escribía una nota y se corregía el registro.
En el salón, la palabra faltante estaba prohibida para ciertas cosas, como si nombrar una grieta pudiera ampliarla por el mero acto de la pronunciación. Empecé a entender que el silencio no era solo ausencia de sonido, sino una arquitectura. Se distribuye, se diseña, se convierte en el pasillo principal por el que circulan las preocupaciones hasta perderse. A finales de 1983, un anciano que llamaré Javier me asignó la tarea de coordinar la limpieza mensual y de llevar una hoja de cálculo sencilla, en papel, con columnas, para el uso de publicaciones. Me agradó la confianza y lo tomé como una señal de que mis habilidades seguían siendo útiles. Sin embargo, la hoja de cálculo comenzó a llenarse de asteriscos que yo no sabía dónde colocar. Un ejemplo: cuando una publicación debía retirarse por actualización, no siempre se retiraba en todos los puntos de estudio. Algunos seguían usándola por su valor devocional y el registro de retiro quedaba incompleto. No era una falta grave, pero el método se resiente cuando la excepción se vuelve regla. Otra nota: se recomendaba que ciertos temas no pasaran a los grupos mixtos de estudio, aunque el manual no lo explicitaba así. Agradecí las orientaciones verbales, pero me pregunté por qué el documento no reflejaba lo que en realidad se esperaba. En mi oficio, documento y práctica deben darse la mano. Cuando no se saludan, sobreviene la confusión. Hacia 1984, una hermana mayor me habló en voz baja de otra ausencia. Una joven de 17, la llamaré Jimena, había dejado de asistir y el rumor decía que un siervo respetado la estaba ayudando a corregir su carácter de una manera que no aparecía en ningún manual. La hermana mayor me dijo que era mejor no involucrarnos, porque los ancianos tenían más información. Tomé nota y ese gesto mecánico fue mi forma de no desbordarme. No era una denuncia, era un dato con fecha. Me descubrí, poco a poco, construyendo un archivo paralelo de preguntas que aún no sabían formularse en plural. Volví a Bogotá en 1985 por asuntos familiares. Mi madre había enfermado de la cadera y el trabajo temporal en Medellín llegaba a su fin. El regreso tuvo el sabor del papel conocido. Yo, que durante años había forrado cuadernos en La Candelaria, volví a pasar frente a vitrinas con resmas apiladas como ladrillos. Encontré un empleo modesto en una oficina de archivos cerca de Palo Quemao y retomé mis actividades en el Salón de Fontibón. Me asignaron tareas con matrimonios recientes y con hermanas jóvenes que daban sus primeros pasos de estudio. Fue entonces cuando conocí a Sion Ramiro. Ramiro era metódico de una manera que me resultó familiar y tranquilizadora. No imponía el método como un látigo, sino como una mesa bien puesta. Todo tenía su lugar y si algo faltaba, se notaba sin gritos. Empezamos a colaborar en actividades logísticas con naturalidad, como dos operarios que entienden el plano sin discutir la escala. Con el tiempo, nuestras conversaciones privadas, hechas de decisiones pequeñas, compras a fin de mes, tiempos de servicio, dibujaron una vida posible. Nos casamos discretamente, con pocos testigos y un cuaderno nuevo para inaugurar las listas de una casa compartida. La nevera, blanca y algo ruidosa, se convirtió en nuestro tablero de control. Calendarios, turnos, citas médicas,
bloques de lectura. Durante algunos meses sentí que el matrimonio había sellado la grieta que traía desde Medellín, como cuando un carpintero encuentra por fin la madera con el grosor exacto. La grieta, sin embargo, no desapareció, se reacomodó. En un grupo de estudio, alguien planteó una pregunta acerca de cómo procedía el comité de ancianos ante faltas graves que involucraran a siervos con responsabilidades visibles. La respuesta fue un repaso elegante de principios y una exhortación a confiar en la sabiduría del cuerpo gobernante local. Agradecí la belleza de la respuesta, pero eché de menos la ruta. Me escuché a mí misma formulando, en mi cabeza, una secuencia tipo bodega. Paso 1, paso 2, paso 3, registro. En cambio, recibíamos principio A, principio B, virtud C. No son cosas incompatibles, pensé, pero cuando falta el registro, la virtud se convierte en criterio y el criterio depende, a veces, del ánimo del día. Tomé una decisión que no me pareció rebelde, sino coherente con mi entrenamiento. Empezar a guardar notas en un sobre Manila. No eran acusaciones ni conclusiones, eran datos, nombres, fechas, lugares, documentos entregados, documentos firmados, respuestas recibidas. Aprendí a escribir con neutralidad para no enturbiar el acto de registrar. Si un día alguien requería entender la secuencia de un hecho, yo quería entregar un hilo que se pudiera seguir sin adjetivos. Ese sobre Manila creció despacio a la velocidad de la prudencia. No quería convertirlo en un tótem ni en un arma, solo en un mapa. Ramiro sabía de mi inclinación por el archivo y la aprobaba sin entusiasmo. Le gustaba que todo estuviera en su sitio, pero prefería la tranquilidad de las reglas no escritas que funcionan por costumbre. Yo, en cambio, había visto lo suficiente como para desconfiar de las costumbres cuando sustituyen procedimientos. En una de nuestras noches de contabilidad doméstica, lápices, recibos, un vaso de agua, acordamos que mi manía de guardar papeles sería útil para nuestras finanzas y para tareas del salón que me pedían seguimiento. No mencioné, por delicadeza y por estrategia, que en ese mismo archivo privado se deslizaban las notas sobre ausencias y silencios. Comencé a revisar con más cuidado la correspondencia interna. A veces, pequeñas diferencias en el lenguaje entre una circular y la siguiente abrían un mundo. Donde antes decía deberá, ahora decía se recomienda. Donde antes se exigía un registro, ahora se sugería una nota para uso interno de los ancianos. En el mundo del archivo, un deberá y un se recomienda no son detalles estilísticos, son distancias jurídicas. No quería convertirme en fiscal de palabras, pero las palabras, como los tornillos, sostienen estructuras. Un tornillo flojo no se nota hasta que cruje la viga. Entre 1984 y 1985 recibí la confianza de acompañar a un grupo de jóvenes en lecturas básicas. Era una tarea bella en su sencillez. Enseñar a subrayar, a resumir en márgenes, a reconocer temas. Fue ahí donde escuché por primera vez, de manera directa, el testimonio que luego consolidaría mi convicción. Una muchacha, a la que llamaré Gabriela,
Mencionó con la naturalidad de quien no conoce todavía los eufemismos, que prefería no quedarse a solas con cierto siervo por su manera de corregir. No detalló nada. Yo, que había prometido no volverme intérprete de todo, anoté la frase exacta y la fecha. Pasaron las semanas y su asistencia disminuyó hasta convertirse en ausencia. Pregunté por ella y recibí una variación de la palabra desacompasada. El lenguaje es un espejo. Cuando una palabra empieza a repetirse en bocas distintas, dice más de la estructura que de la persona. Decidí pedir una reunión breve con Javier para preguntar, de la manera más técnica posible, cómo se registraban estas situaciones, si existía un formulario, si había copia para la familia, si el comité de circuito llevaba un consolidado. Javier me escuchó con paciencia y me agradeció mi espíritu servicial. Luego añadió que indagar demasiado podía dañar mi paz espiritual y la de quienes me rodeaban. No fue una amenaza, fue una recomendación suavemente revestida. Respondí que entendía su preocupación y que no pretendía generar ruido, solo mejorar el método. La conversación terminó con un apretón de manos cordial y con la certeza, por mi parte, de que el método, en este punto, no tenía a dónde ir. De regreso a casa, pegué en la nevera un papel nuevo. Procedimientos pendientes. Abajo enumeré 3 líneas: ruta ante faltas graves, resguardo de jóvenes, copia de actas para familias. No lo hice para desafiar a nadie, sino para recordarme que el orden que tanto amaba debía servir primero a los vulnerables. Con los días agregué una 4ª línea: protocolo de actualización de publicaciones en puntos de estudio. Ramiro, al ver la nota, sonrió con esa mezcla suya de cariño y escepticismo y dijo que yo convertiría la cocina en oficina si me dejaban. Le respondí que la cocina, bien iluminada, puede ser el mejor archivo. Siempre está a la vista lo esencial, y lo que se quema enseña rápido. En medio de esa vida de papeles y silencios, nuestra economía avanzaba con un paso corto pero regular. Un sueldo modesto, una lista de gastos que priorizaba arriendo, alimentos y transporte, y un margen pequeño para emergencias. La modestia era una virtud y también una disciplina. Evitaba deudas largas, practicaba un ahorro que no se llamaba ahorro, sino no gastar sin propósito, y aprendí a distinguir la necesidad del capricho con un criterio que podía parecer seco, pero que nos mantenía a flote. Esa solvencia austera daba fuerza a mi carácter. Sentía que podía pensar con claridad porque mi mesa estaba en orden. Fue precisamente esa claridad la que, a finales de 1985, me llevó a reconocer que no bastaba con el archivo privado. Preparé una carta breve, escrita a mano, con preguntas cerradas y numeradas. 1. ¿Cuál es el procedimiento formal para recibir y registrar quejas que involucren a siervos? 2. ¿Se garantiza copia del registro a la persona afectada o a su familia? 3. ¿Qué instancia externa revisa las decisiones del comité local? La entregué a Javier con una sonrisa y la promesa de que yo no presionaría por una respuesta inmediata. Me dijo que la remitirá al circuito y que me avisaría. Me fui a casa con la ligereza de haber convertido la inquietud en un documento. Cuando la inquietud se queda en la cabeza,
no hace más que golpear las paredes internas. La respuesta tardó más de lo razonable. Cuando llegó, no fue propiamente una respuesta, sino una invitación a conversar el tema en un ambiente de confianza. Agradecí la invitación y acepté. Esa reunión, lo supe de inmediato, no iba a producir un protocolo, pero sí un aprendizaje. Entendería hasta dónde el método podía caminar dentro de la institución y desde dónde debía construirse por fuera. Aquella noche, al revisar la nevera tablero, cambié el título de mi papel, de procedimientos pendientes a procedimientos imprescindibles. Fue un cambio de 2 sílabas y un viraje de intención. A veces, lo imprescindible se vuelve claro cuando uno descubre que, de puertas adentro, solo hay lugar para lo recomendado. Con ese giro silencioso, cerré mi temporada de 1982 a 1985. No había todavía un enfrentamiento abierto, y el matrimonio recién nacido me ofrecía una tregua que agradecí. Pero yo ya caminaba con 2 cuadernos, el de las listas que todos aplaudían y el de preguntas que casi nadie veía. En el primero, todo ordenaba. En el segundo, todo pedía orden. No sabía que el siguiente tramo exigiría combinar ambos con una firmeza que me costaría casa, amistades y cierta idea de quietud. Anoté al final de ese año 4 palabras en mi cuaderno: método, cuidado, registro, protección. Cuando el futuro se presente, me dije, deberá encontrar estas 4 cosas listas sobre la mesa. En 1995, el accidente ocurrió a plena luz del día, en una intersección donde la prisa de la ciudad suele convertir la preferencia en apuesta. Un pariente cercano chocó en la Boyacá con 26 y la necesidad de sangre fue inmediata, tan inmediata que el lenguaje cotidiano no alcanzó para nombrar el apremio. El Hospital San José, con su movimiento de pasillos y su olor a desinfectante, se convirtió en el centro de un mapa emocional que hasta entonces yo había dibujado con líneas rectas. Mi entrenamiento como archivista me pidió secuencia, mi formación devocional me pidió obediencia, la vida, sin trámite, me pidió decisión. En la sala de espera, las horas se midieron con el sonido de un reloj que parecía remoto y con papeles que iban y venían entre ventanillas. Aprendí a mirar la fecha y la firma como quien observa signos vitales. Cada documento tenía un pulso distinto y ninguno bastaba por sí mismo. Pedí orientación a los ancianos, no para traspasar la responsabilidad, sino para corroborar la ruta. Me entregaron publicaciones internas y advertencias que buscaban prevenir cualquier transgresión doctrinal. Todo estaba en orden en el papel, pero no encontré un procedimiento que reconociera la complejidad del caso concreto. Un cuerpo herido, un margen de tiempo estrecho, una familia dividida entre el deber y el temblor. La medicina hablaba el idioma de los riesgos calculados. El salón hablaba el idioma de los principios. Yo intentaba traducir en mi cuaderno, línea por línea, como si el acto de escribir lograra, por fin, conciliar idiomas. No detallo aquí la secuencia de decisiones, porque hay dolores que, si se conjugan en pretérito, vuelven a doler en presente. Digo solamente que en aquel pasillo entendí de modo irreversible que un método sin excepciones puede convertirse en una trampa que nadie quiso tender, pero que atrapa igual.
La idea de obediencia, que hasta entonces fue mi abrigo más fiel, me dejó los hombros descubiertos frente a una tormenta que exigía criterio, firma y responsabilidad. Anoté en el margen de la hoja una frase que no sabía si era oración o consigna. El procedimiento debe proteger primero a la persona en riesgo. Esa frase, copiada más tarde en hojas sueltas, se convirtió en un eje nuevo, en una brújula que insistía en girar hacia la vida en su forma más concreta. Pasaron semanas y, como suele suceder cuando la vida real irrumpe, los compromisos atrasados volvieron a exigir cumplimiento. Regresé a la oficina de archivo, ordené las carpetas que me esperaban, rehice inventarios y, en la nevera de casa, repuse el tablero con listas que el accidente había desordenado. Ramiro, con su amabilidad metódica, evitaba el tema. Parecía querer custodiar nuestra tranquilidad con el mudo acuerdo de no nombrar la tensión. Lo comprendí por cariño, pero también comprendí que el silencio no genera procedimientos, a lo sumo los difiere. Escribí otra hoja para la nevera. Ajustes urgentes del método. Debajo 4 líneas: excepciones médicas, decisiones informadas, copia de consentimiento, ruta de escalamiento. Eran palabras frías, pero me ofrecían un andamio sobre el que sostener el corazón. Fue entonces cuando supe de Gabriela con más detalle. Una amiga, cuidadosa hasta el escrúpulo, me mostró notas con fechas y descripciones que no pretendían contar una historia, sino documentar una secuencia. La secuencia dibujaba la silueta de un daño, correcciones fuera de protocolo, insinuaciones disfrazadas de guía, silencios consiguientes. Pregunté si había existido un registro formal y la respuesta fue un gesto suficiente para entender que no. Me propuse, a partir de ahí, construir una ruta que no dependiera del ánimo o de la reputación de los involucrados. Preparé una carta para el comité local con 3 preguntas cerradas y una solicitud breve: que escucharan a la joven con una tercera persona presente, que expidieran un acta con copia para la familia y que se definiera un plazo razonable para la respuesta. No pedía sentencia, pedía método. La carta regresó semanas después con una invitación a un encuentro de confianza en el que se me animaba a dejar el tema en manos de quienes tenían la guía espiritual del grupo. Agradecí la cortesía, pero la invitación no contenía lo que yo había solicitado: un documento, un número de radicado, una fecha de seguimiento. No era un capricho de archivista, era un resguardo para la vida de alguien. Escribí una segunda carta, esta vez con copia al comité de circuito y con un anexo de recomendaciones básicas sobre protección a menores. Redacté las líneas finales con cuidado extremo, evitando el tono de denuncia anticipada y a la vez resguardando lo esencial. Si un procedimiento no deja huella de su recorrido, su rectitud no es verificable. La respuesta se transformó en llamado disciplinario. Me citaron a una reunión para revisar mi espíritu cuestionador y el efecto de mis cartas en la paz del cuerpo local. Preparé, como prepararía una mesa para un examen, mis notas con fechas, los borradores de mis cartas, los sobre manila con registros de conversaciones y las guías impresas de instituciones externas que trabajaban en acompañamiento a víctimas. Entré a la sala de reuniones sin prisa.
con la convicción de que nada de lo que yo dijera tendría más fuerza que la claridad de mis apuntes. 3 hombres de miradas corteses y gesto practicado me recibieron. En la pared, un reloj marcaba los minutos con una justeza que contrastaba con la elasticidad del lenguaje que oiría a continuación. Me preguntaron si confiaba en la organización. Respondí con la serenidad más grande que pude construir, que confiaba en la verdad y que la verdad no teme a la indagación ordenada. Hubo un silencio breve, de esos que no son pausa, sino paso en falso. Me sugirieron que indagar en exceso podía alimentar rumores y desviar energías. Expliqué, con términos de archivo, que un registro no es un rumor y que una copia entregada no es un escándalo, sino un derecho. La reunión concluyó sin voces altas ni portazos. Concluyó con una resolución implícita. Me retirarían de las tareas visibles y me recomendarían una temporada de discreción. A la salida, experimenté una fatiga espesa que no conocía. No era cansancio del cuerpo, era una nube baja que enturbia el ánimo sin mojarlo del todo, el desaforo interno. No se proclamó en un papel, se ejerció en gestos. Saludaban sin detenerse, evitaban invitarme a coordinaciones, posponían encuentros que venía llevando desde hacía años. Los afectos practicaban una cortesía escolar que, en su prolijidad, revelaba la decisión de apartarme. En casa, esa atmósfera encontró la grieta que necesitaba. Ramiro, que amaba las rutinas limpias y las conversaciones sin sobresaltos, se fue llevando 2 maletas y la idea de que la paz se consigue evitando el barro. No discutimos la palabra culpa, discutimos la palabra cansancio. La soledad desde entonces tuvo un tono administrativo, no era un abismo sentimental, era la suma de ausencias en un calendario. Con el sueldo de la oficina y un presupuesto afilado, sostuve el arriendo y la comida, y reservé una parte para copias, transporte y papelería. Abrí una carpeta nueva en mi archivo personal. Rutas externas. Dentro, hojas con información de Defensoría Pública, números de líneas de atención, pasos para radicar una denuncia, notas sobre confidencialidad y preservación de evidencia. No quería convertirme en un centro de casos. Quería ayudar a que los casos encontraran centro. La diferencia era importante. Lo primero alimenta protagonismos. Lo segundo ordena soluciones. En paralelo, conocí una pequeña iglesia en el sur de Bogotá, donde un pastor sin grandes pretensiones ofrecía un salón entre semana para grupos de apoyo. Allí, los martes, nos reuníamos mujeres que compartíamos una gramática del silencio. No éramos un comité, éramos una sala de guardia con sillas de plástico y una voluntad de no dejarnos otra vez sin turno. Aprendí a escuchar sin interpretar, a tomar notas sin adjetivos y a clasificar información de modo que, si una autoridad solicitaba orden, el orden estuviera listo. Comprendí que la documentación no es enemiga de la fe, es su aliada cuando la fe se propone reparar. Preparé guías de una página, siempre con la misma estructura: objetivo, pasos, contactos, notas de cuidado. Las imprimía en papel económico, las perforaba con precisión y las guardaba en carpetas que podía llevar en un bolso. Me convertí, sin proponérmelo, en un pequeño centro de distribución de método. La palabra comunidad, que tanto había repetido en años anteriores,
empezó a significar para mí una red objetiva y concreta, personas, tiempos, compromisos, respaldos. El eco de mis cartas llegó, con el tiempo, a oídos menos defensivos. Un anciano retirado, que había trabajado en el sector público, me dijo en voz baja que mis preguntas eran razonables, pero que el cuerpo local no tenía herramientas para procesarlas sin sentir que la autoridad estaba en juego. Anoté esa frase y la guardé en el sobre de contexto. Saber que no hay herramienta es doloroso, pero también es un dato que orienta el trabajo. Donde falta herramienta, se construye o se busca fuera. Empecé a reunir referencias de protocolos existentes en otras instituciones, no para compararnos como quien compite, sino como quien aprende técnicas de primeros auxilios sabiendo que la emergencia no pregunta credos. Mientras tanto, la economía personal tuvo que aprender su propia resiliencia. Ajusté gastos, vendí algunos objetos que no eran imprescindibles, acepté tareas temporales de archivo en oficinas donde la puntualidad seguía siendo moneda útil. El método doméstico se volvió, a su manera, una escuela de dignidad. Cada peso debía decir su rumbo, cada recibo debía archivarse, cada día debía dejar 2 líneas en el cuaderno, una para lo que se logró y otra para lo que aprenderíamos a hacer mejor. No era una moral de hierro, era una higiene del ánimo. En ese contexto nacieron los primeros contactos con profesionales de psicología y trabajo social que veían, con ojos entrenados, lo que nosotras intuitivamente señalábamos. Su lenguaje, a primera vista técnico, terminó siendo otra forma de cuidado. Me enseñaron a hablar de contención, de trauma, de redes de apoyo, de factores protectores. Incorporé esos términos a mis guías con la misma sobriedad con que había copiado versículos, no por moda, sino porque ampliaban el método. A partir de entonces, una ruta mínima incluía atención médica, acompañamiento psicológico, asesoría legal y, cuando era posible, una comunidad segura que no confundiera prudencia con ocultamiento. El salón donde había aprendido a amar el orden quedó atrás, no con rencor, sino con una melancolía parecida a la que uno siente al dejar una escuela. Agradecí las herramientas que me dio y lamenté los límites que no pudo o no quiso superar. Sé que para muchos el cambio se lee como deslealtad. Para mí, fue la forma de seguir siéndole leal a lo primero que aprendí, que el cuidado exige método. En mi cuaderno reescribí la trilogía que había guiado mis años iniciales, donde antes decía pertenecer, obedecer, servir, ahora decía documentar, proteger, reparar. No taché lo anterior, escribí en otra hoja. A veces, la salvación de una idea es ofrecerle un papel nuevo. La noticia de que yo tenía guías y un archivo claro empezó a correr por caminos inesperados. Me llamaron desde un hospital de Soacha para preguntar por materiales de consentimiento informado en lenguaje sencillo. Luego, desde una parroquia de Bosa, para que presentara una charla breve sobre rutas de atención. Fui con mi bolso de carpetas y mi letra ordenada. No prometí más de lo que podía ofrecer y dejé en cada lugar un cuadernillo de 2 páginas. Lo mismo,
siempre lo mismo, pero afinado. Pasos, teléfonos, documentación básica, cautelas. La repetición no era monotonía, era la estrategia para que, cuando todo se pone borroso, alguien encuentre un punto fijo. La organización local respondió a este movimiento con una mezcla de silencio y etiquetas. Me convertí, en boca de algunos, en la hermana que complica. No me dolió el apodo. Me dolería, en cambio, que la complicación siguiera escondiendo la falta de ruta. Preferí asumir la incomodidad personal antes que tolerar un sistema sin registros. En este tramo, el aprendizaje más duro fue dejar ir cierta idea de pertenencia que me sostuvo por décadas. No hay forma elegante de despedirse de una estructura que te ordenó la vida. Una parte de uno quiere agradecer, otra parte quiere reclamar y otra parte, la más sensata, entiende que agradecer y reclamar pueden ser gestos de una misma fidelidad a la verdad. Con el naforo interno instalado como clima, mi agenda cambió de público. Donde antes había listas del salón, ahora había listados de instituciones, nombres de funcionarias dispuestas a escuchar, horarios de atención en fiscalías y comisarías, notas sobre confidencialidad y acompañamiento. Transformé esa agenda en un pequeño manual que circuló entre mujeres que ya no buscaban permiso para cuidarse. Aprendimos juntas a decir no cuando él no era lo único que protegía a alguien. Aprendimos a decir sí a la terapia, a la denuncia, al descanso, a la reconstrucción paciente de una rutina sin sobresaltos. El método, ahora, respiraba a la misma velocidad de la vida real. Hacia finales de los 90, mis carpetas sumaban suficientes casos como para advertir patrones. Escribí un informe sencillo, con tablas manuales y comentarios a pie de página, que titulé Observaciones sobre rutas de protección en contextos de fe cerrados. No era una acusación global, era un espejo útil. Lo compartí con aliadas en hospitales, con abogadas y con 2 periodistas locales que habían mostrado interés en mirar el fenómeno sin sensacionalismo. Fue entonces cuando empecé a entender que el trabajo individual, por meticuloso que fuera, necesitaba estructura colectiva. Las redes improvisadas sirven para emergencias. Las instituciones para sostener el cuidado en el tiempo. Si la comunidad que me formó no podía proveer esa estructura, era lógico crear una nueva. Así nació la idea de una asociación que, años después, tendría nombre y estatutos. En esta sección de mi vida, la palabra más importante fue costo. Costó amigos, costó reputación en ciertos círculos, costó el matrimonio, costó noches y, a veces, salud. Pero el costo, mirado con detenimiento, no fue pérdida seca. Fue inversión en una forma de paz que no depende del silencio ajeno. A cada renuncia correspondía una adquisición, un protocolo aprendido, una mujer protegida, un juez sensibilizado, una médica aliada, una periodista que entendía la diferencia entre noticia y exhibición. En el balance de mi cuaderno, las columnas empezaron a empatarse. Cierro este tramo con una constatación que entonces escribí sin adornos. El método no es neutral, o protege o encubre. En 1995 lo supe en un pasillo de hospital. En los años siguientes
Lo confirmé en salas de reunión, cocinas de casas arrendadas, oficinas austeras y templos de barrio. Me entrené para que, donde yo estuviera, el método se inclinara hacia la vida. A partir de aquí, el camino cambiaría de escala, de los sobres Manila a los estatutos, de la nevera de mi casa a una sala con nombre propio, de las guías de 2 páginas a encuentros donde otras voces académicas, institucionales, internacionales, sumarían rigor y respaldo. Pero ese es el inicio de otra sección. Esta termina con un cuaderno en la mesa, una mujer de mediana edad aprendiendo a sostener su soledad con orden y una certeza que ilumina sin gritar. Proteger es también una forma de fe. A comienzos de los 2000, cuando el calendario todavía parecía nuevo en los encabezados de los oficios, mi archivo personal ya ocupaba 3 cajas plásticas con tapas que sonaban como promesa de orden. No eran reliquias de una guerra, sino herramientas de trabajo, actas, copias, guías, listas con teléfonos, cronologías dibujadas a mano. Había aprendido que el cuidado se apoya en papeles que resisten la humedad de los pasillos y el calor de las cocinas, y que la precisión no es frialdad, sino una forma de ternura que no deja a nadie fuera. En ese tiempo, una periodista de Cali, serena y minuciosa, se interesó por nuestros materiales. No buscaba titulares, buscaba patrón. Se sentó conmigo a una mesa de plástico, encendió una grabadora modesta y me pidió que recorriéramos con calma el mapa de ausencias y silencios que yo había comprendido a punta de sobres Manila. Los reportajes que salieron de esas conversaciones fueron discretos, casi tímidos, como si quisieran pedir permiso para existir. Aparecieron en páginas interiores, sin fotografías espectaculares, con cuadros pequeños que explicaban rutas y definiciones. Y sin embargo, bastaron para abrir caminos. Comenzaron a llegar llamadas de otras ciudades. Barranquilla con su brisa generosa, Bucaramanga con una claridad organizativa que envidié, Pereira con su voz templada. En cada llamada se repetía un triángulo: dolor, silencio, salida. Era la ecuación de nuestras vidas cuando la fe había sido usada como muro. Comprendí que el salón prestado del sur de Bogotá, nuestro cuarto de urgencias emocional, debía transformarse en algo que pudiera pagar alquiler y emitir recibos. Anoté en el cuaderno: estatutos, personería jurídica, contabilidad básica, orden para el cuidado. Con la asesoría de una abogada paciente y la colaboración de un psicólogo clínico de la Universidad Nacional, redactamos los estatutos de una asociación que llamamos Casa Abierta. Elegimos ese nombre porque resume nuestro objetivo sin adornos: abrir la puerta que a muchas les cerraron cuando más necesitaban compañía. El documento fundacional no era lírico, era concreto: objeto social, actividades, gobiernos internos, libros contables, principio de confidencialidad. Aprendimos, en noches de café, a diferenciar una asamblea de una junta, una acta de una resolución, un aporte de un donativo, y aprendí, sobre todo, a no dejar que el formalismo ahogara la intención. La forma se debía a la vida, no al revés.
Conseguimos un pequeño local en un edificio modesto del occidente de Bogotá. Tenía luz suficiente para que las plantas no se rindieran y paredes blancas donde colgamos carteleras con teléfonos de urgencias, rutas de atención y un diagrama sencillo sobre consentimiento informado. El mobiliario lo fuimos armando con donaciones: 2 escritorios, 4 sillas, una mesa grande, una perforadora de uso rudo, una impresora de segunda mano que emitía un ronquido benévolo. La inauguración no tuvo cintas cortadas ni discursos. Fue una tarde de trabajo en silencio, cada quien organizando una carpeta, cocinando una olla de agua de panela, poniendo etiquetas con letra limpia. Si la épica existe, pensé, debe parecerse a esto: mujeres ordenando papeles para que otras mujeres puedan ordenar su vida. Comenzamos con 3 líneas de acción: documentación, orientación jurídica básica y acompañamiento psicológico inicial. La documentación exigía método y cuidado: registrar sin revictimizar, verificar sin dudar de la palabra, ordenar sin congelar la experiencia en un papel. Elaboramos formatos que no se sintieran inquisitivos. Aprendimos a preguntar con delicadeza y a dejar espacios en blanco cuando era más prudente esperar. La orientación jurídica se concentró en lo esencial: cómo radicar una denuncia, qué implica una ampliación, cuáles son los plazos, cómo pedir medidas de protección. No éramos litigantes, éramos traductoras del Estado. El acompañamiento psicológico, por su parte, nos permitió incluir palabras que antes no sabíamos usar: contención, disparadores, ventana de tolerancia. Descubrí que la clínica tiene música propia y que a veces conviene bajar la voz para que esa música se escuche. Paralelo a la atención directa, dediqué horas a construir un manual sencillo que cupiera en una carpeta y que, con poquitas hojas, evitara que una persona en crisis se perdiera en el laberinto de la buena voluntad. El manual tenía 5 secciones. 1. Primeras 48 horas. 2. Documentación básica. 3. Ruta de denuncia. 4. Apoyo psicológico inmediato. 5. Redes de confianza. Cada sección terminaba con una lista de errores comunes y señales de cuidado que habíamos aprendido en el terreno: no prometer resultados, no publicar historias sin consentimiento, no guardar originales en bolsos sin cierre, no firmar documentos que no se entiendan. Lo repetíamos hasta el cansancio, y sin embargo era necesario repetirlo. La urgencia vuelve torpe a la gente más inteligente. El método le presta una silla. A medida que la asociación ganaba orden, la soledad personal empezó a perder filo. Aprendí a delegar sin sentir que estaba fallando, a aceptar que otras manos corrigen lo que uno comenzó sin que eso suponga deshonra, a descansar incluso un domingo sin que el descanso me supiera a traición. Descubrí un placer nuevo en los hábitos sencillos: preparar una sopa, trasplantar una planta, coser un borde descosido. No eran gestos de retirada, sino de reparación fina, como cuando, después de archivar cientos de folios, uno se toma el tiempo de afilar el lápiz. El equilibrio entre la diligencia y la quietud se volvió parte del método. La voz pública llegó de a poco, sin estridencias. Primero, invitaciones a universidades. Después,
reuniones técnicas en secretarías, más tarde, encuentros con instituciones que necesitaban protocolos para contextos de fe cerrados. Me acostumbré a preparar presentaciones con viñetas mínimas, cifras prudentes y anécdotas que respetaran el anonimato. Repetía siempre la misma idea. El método no es enemigo de la creencia, es su salvaguarda cuando la creencia cohabita con el poder. Ese enunciado me abrió puertas y me cerró otras, lo cual considero un indicio de que iba por la senda correcta. Las puertas que se cierran a veces impiden que el viento desordene los papeles. En 2016 viajé por primera vez fuera del país para participar en un encuentro en Ginebra sobre libertad de conciencia y protección de menores en comunidades religiosas. Crucé el océano con la sensación de estar llevando en una carpeta azul los nombres de todas las que me habían confiado su dolor. Armé mi presentación con la sobriedad de siempre: 4 tablas, 3 gráficos, 2 historias, una conclusión. Hablé de Colombia con acentos y ríos, con una geografía de ternura que desmiente el cliché de la violencia como único relato. En la sala, escuché ecos de lugares que no sabría ubicar en un mapa, y fue extrañamente reconfortante descubrir que los patrones se parecen, pero que la resistencia también se parece. En todas partes hay alguien, generalmente una mujer, que se empeña en escribir las cosas para que no se las lleve el agua. Ese viaje me enseñó otra lección. La internacionalización de un problema no cambia su naturaleza, pero le presta perspectiva. Volví con la certeza de que Casa Abierta debía entrar a redes regionales, intercambiar formatos, estandarizar formularios y aprender la jerga de los organismos multilaterales sin perder nuestro acento. Implementamos un sistema de numeración de casos con criterios de confidencialidad estrictos y digitalizamos parte del archivo con copias de seguridad en discos que guardábamos fuera del local. Era un equilibrio entre la prudencia y la tecnología, digital para preservar, analógico para no exponer en exceso. En el tablero de corcho pegué un papel que decía: lo digital no reemplaza el criterio. Era un recordatorio para nosotras mismas, tan propensas al entusiasmo metodológico. Con los años vi a compañeras convertirse en profesionales del cuidado. Algunas estudiaron derecho, otras psicología, otras trabajo social. Yo, que a esa altura ya había sobrepasado los 60, asumí que mi oficio era de artesana del método. Afinar procesos, formar a nuevas voluntarias, revisar formularios con una precisión que habría hecho sonreír a la joven que forraba cuadernos en la Candelaria. Ofrecí talleres breves en municipios y ciudades intermedias: cómo armar un archivo, cómo diseñar una ruta mínima, cómo hablar de consentimiento sin convertirlo en una jerigonza. A veces me pedían historias fuertes. Respondía que la fuerza de una historia se mide por las reparaciones que posibilita, no por el volumen de su tragedia. No todo fue crecimiento lineal. Hubo retrocesos, casi siempre ligados a los límites del cuerpo y a la fricción con burocracias que aún confunden silencio con prudencia. En más de una ocasión, una funcionaria bien intencionada
archivó oficios urgentes por falta de firma en un recuadro secundario. Aprendimos entonces a enseñar también a usar el estado, a pedir constancias de radicado, a insistir en términos, a escalar sin humillar. Era agotador, pero el agotamiento cuando se reparte pesa menos. Introdujimos un sistema de turnos para no quemarnos. Cada cual sabía cuándo descansar, y el descanso planificado se volvió una forma de disciplina que no habíamos practicado en la juventud. En el plano íntimo, cultivé amistades tardías que me enseñaron a reír con una música nueva. Hicimos celebraciones mínimas, cumpleaños con café y pan, una planta nueva para el local, una tarde sin llamadas. Comprendí que la alegría, administrada con cuidado, no distrae del trabajo, sino que lo sostiene. En mi apartamento del occidente de Bogotá, adopté plantas que se conforman con luz indirecta y riegos medidos. Aprendí a podarlas con la paciencia con la que revisaba una tabla. Algunas noches escribía frases en tarjetas que luego pegaba en la pared como quien arma su propio manual de ánimo. No prometer lo que no controlas. Recordar que preguntar es cuidado. Hacer copia. Sencillez radical. Un capítulo inesperado llegó con la expansión de Internet y los canales en línea. Nos dimos cuenta de que muchas personas preferían contar su historia de madrugada, cuando la casa duerme y los pensamientos hacen menos ruido. Pensando en ellas, abrimos un canal de sesiones largas con tono bajo, sin música, solo voz pausada y guías prácticas. No buscábamos suscriptores, buscábamos compañía. Y sin embargo el canal creció. Recibimos mensajes de todo el país y de fuera, con el común denominador de la pregunta que yo misma me hice en 1995 en un pasillo de hospital. ¿Qué hago ahora? Contestábamos lo mismo de siempre, pero más afinado. Respira, escribe, busca a alguien de confianza, guarda copia, no te culpes por no saber, nadie sabe la primera vez. La voz pública también trae tentaciones. En algunas ocasiones nos invitaron a programas que pedían nombres propios y gestos dramáticos. Rechazamos. Preferimos las mesas de trabajo en silencio, los documentos bien escritos y los compromisos verificables. Esa negativa nos ahorró dolores y nos ganó la fama de ser poco mediáticas. Agradecí esa etiqueta como quien agradece un diagnóstico correcto. Nuestra misión no era el espectáculo. La protección exige sobriedad y la sobriedad, aunque no brille, ilumina. Con el tiempo, las autoridades empezaron a pedirnos apoyo en la elaboración de protocolos específicos. Trabajamos con comités interinstitucionales, aportamos cuadros de flujo y redactamos borradores que luego otros transformaban en resoluciones. Para mí, ver una frase que nació en mi cuaderno convertida en artículo me produjo una emoción comparable a la de 1973 en aquella piscina de Engativá. Era otro tipo de bautizo, el de la idea que entra al mundo público para servir. Aprendí a ceder la autoría sin resentimiento. El impacto, no el crédito, es la métrica ética de este oficio. No faltaron críticas. Algunas personas, bien plantadas en su fe, nos acusaron de sembrar desconfianza y de promover denuncias falsas. Respondimos con hechos, tasas, comparativos, rutas, tiempos. La estadística
Cuando se usa con cuidado, deshace nieblas sin levantar la voz. Otras críticas vinieron desde el activismo que quisiera vernos quemar todas las naves. Explicamos que el cuidado no es pirotecnia. Nuestro lugar es el de las transiciones seguras, ayudar a quien decide quedarse a exigir cambios y a quien decide salir a reconstruir su vida. No administramos corajes ajenos, administramos procedimientos. En la última década nos ocupamos de crear materiales pedagógicos que cualquier comunidad pudiera adaptar. Folletos, afiches, videos cortos, fichas técnicas. Cada pieza tenía el mismo esqueleto: problema, pasos, señales de alerta, a quién acudir, qué documentos guardar. Ensayamos lenguaje incluyente sin caer en una jerga que excluyera a quien no la maneja. Lo probábamos en talleres. Si alguien se perdía a la mitad, reescribíamos. La accesibilidad no es una concesión, es una ética. También construimos un pequeño glosario para desarmar confusiones frecuentes entre pecado, delito, falta disciplinaria y trauma. Nombrar bien reduce el daño. A veces, en las mañanas, vuelvo a leer mis primeras listas del año 72 y me encuentro con la joven que quería ser útil para no perderse. La abrazo sin condescendencia. Ella me dejó herramientas. Yo las usé para otro fin. No reniego de la fe, reniego del uso que hace del silencio un valor absoluto. He visto la bondad de comunidades que se corrigen a tiempo y la destrucción de aquellas que confunden prestigio con santidad. Entre ambos extremos hay una mayoría que quiere hacer lo correcto y que necesita método para lograrlo. A esa mayoría, desde Casa Abierta, quisimos servir. Hoy tengo 72 años. Mi apartamento es pequeño, mis plantas resisten, mis carpetas están etiquetadas y mi salud, con cuidados básicos, me permite seguir la marcha corta pero firme. Camino menos, pero pienso mejor. En el local ya no estoy todos los días. Voy cuando debo revisar procesos, formar a nuevas voluntarias o escribir documentos que requieren mi obsesión por las comas. Dejo que otras lideren y celebro verlas hacerlo con un brío que yo ya no tengo. Me correspondió, creo, el oficio de guardar la forma para que la vida entre sin lastimarse. Si alguien me pide un resumen, lo doy en una secuencia simple. Pertenecer me enseñó el valor de los vínculos. Dudar me mostró los límites de la obediencia. Cuidar me dio una casa donde la fe y el método no pelean. No busco convertir a nadie a nada. Busco que nadie, por ignorancia o por miedo, quede sin ruta. Por eso, si lees esto en una madrugada de Bogotá, de Pasto, de Valledupar o de cualquier lugar donde el río te enseñó a no gritar, te pido 3 cosas: guarda copia, busca compañía y no aceptes que el secreto sea condición para el amor. El bien, cuando es bien, no teme a la luz. A veces, todavía, sueño con la piscina de Engativá. El agua vuelve verde en la memoria y al salir tengo frío. Me abrazo como aquella joven y camino con paso nuevo. La ciudad, con su ruido que a ratos es abrazo y a ratos es zumbido, sigue ahí. Y yo sigo también, con un cuaderno en la mano y la convicción, ahora vieja y luminosa, de que proteger es otra forma de rezar. Si un día todo se pierde, papeles, archivos, números, discos, sé que quedará
como cimiento el gesto primero. Una mujer que decide escribir para que otra mujer no vuelva a pasar sola por el pasillo de un hospital. Eso, y una puerta abierta.